Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Sí, buenas noches, se lo escucha. súper. Entonces iniciamos con la masterclass de infectología. La temática es infecciones asociadas a la atención en salud, presentada por el doctor Fabricio Álvaro Asín Sempertegui. El cronograma de la masterclass es, primero se va a dividir en tres partes: la presentación del diplomado, presentación del docente e inicio de la masterclass. Bueno, como características del diplomado de infectología para profesionales de la salud, tenemos de que se tendrá 800 horas equivalentes a 20 créditos avalados por la por la CV, que es la institución más importante en lo que es educación dentro de Bolivia. Los días de clase serán los sábados de 7 de la noche a 10 de la noche. La duración del diplomado será de 6 meses y la modalidad será 100% virtual. En tema de costos, bueno, tenemos dos planes: el plan a crédito y el plan al contado, para que puedan ustedes acceder, ¿no?, a lo que es este diplomado. El plan a crédito, bueno, consta de una matrícula de 400 bolivianos y pagos mensuales de 905 bolivianos, haciendo una inversión total de 5.820 bolivianos. Mientras que el plan al contado, la matrícula le saldría totalmente gratuita y se puede realizar hasta en dos pagos, lo que sería el monto de 5.430 bolivianos. El primer pago se lo debe hacer al iniciar el diplomado, y después ella tiene entre 2 a 3 meses para cancelar la segunda cuota. Actualmente tenemos descuentos para todos los participantes de la masterclass. La matrícula les saldría totalmente gratuita. Está ahorrando así un monto de más o menos 400 bolivianos. Los requisitos de inscripción que tenemos, bueno, se piden cuatro requisitos, ¿no? El carnet de identidad, que es el primero que nos tienen que entregar, el primer documento que nos tienen que entregar junto con su comprobante. Después, los tres próximos requisitos se los puede entregar hasta en un plazo de 3 semanas, que son el título en provisión nacional, diploma académico y el certificado de nacimiento. Es importante de que estos cuatro documentos los entreguen escaneados o, bueno, escaneados en el mejor de los casos, o con una foto muy nítida, ¿no? Para no tener complicaciones al hacer la inscripción. Bueno, esta masterclass en realidad se la tenía que dar el día sábado, pero le vamos a dar el día de hoy. La temática es, como dije anteriormente, infecciones asociadas a la atención en salud. Ya entrando a lo que es, ¿no?, la experiencia laboral, los posgrados que tiene el doctor Fabricio Álvaro Asín Sempertegui. Bueno, él es médico cirujano de la UMSA. Entre los posgrados tiene bastante distintos diplomados, ¿no?, en epidemiología clínica, etcétera. Como experiencia laboral, fue responsable nacional de epidemiología de la Caja Nacional de Salud, supervisor de epidemiología de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, responsable de epidemiología del Hospital Municipal La Merced, consultor del Fondo Mundial y docente de histología en la Unifrance. Como publicaciones y contribuciones, tiene el Manual para el Análisis de Información en Salud en la Seguridad Social, y estudios sobre desnutrición infantil y vulnerabilidad frente a ITS, VIH-Sida. Bueno, gracias por su atención e iniciamos con la masterclass. Le cedo la palabra al doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los presentes. Eh, yo soy Fabricio Asín Sempertegui, soy médico epidemiólogo, salubrista y agradecido por la invitación para dar esta masterclass con un tema muy importante que estos últimos años ha estado tomando mucha relevancia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Como vamos a ver, he preparado una presentación eh, que va a darnos una introducción general a lo que son las IAs, porque hablar de las IAs
después tocar puntos muy sensibles y específicos para poder desarrollarlos y esto se los va a ver ya a profundidad en el diplomado como tal. Si me permiten, voy a subir la presentación y me pueden confirmar si pueden ver la presentación en mi pantalla. Sí se Ana ve, doctor. Paula, está presente, ¿se ve? Muchas gracias. Perfecto. Las famosas IAS o infecciones asociadas a la atención en salud. Pues, perdón, no sé qué ha pasado, permíteme. Ya. Pues bien, las infecciones asociadas a la atención en salud se han convertido en un evento adverso que se está haciendo mucho más frecuente, convirtiéndose en uno de los mayores problemas de la salud pública en nuestro país y a nivel mundial. En los países de ingresos altos, llegan a afectar a 7 de cada 100 pacientes que ingresan a un hospital. Y en los países bajos o medianos de medianos ingresos, el doble. Incluso en nuestro país puede llegar hasta 20 por cada 100 pacientes que ingresan a un hospital. Y cuando hablamos de ellas, tenemos que hablar necesariamente de la resistencia a los antibióticos. Pues es un matrimonio, podemos decir, entre estos dos. Entonces, cuando hablamos de ellas, necesariamente vamos a tener que hablar de la resistencia a los antibióticos. Es por eso que estos están provocando un aumento de la resistencia y por ende está incrementando las IAS en los diferentes establecimientos de salud, porque vamos a ver cuál es el concepto de IAS que teníamos o muchos tenemos todavía la percepción de que solo se dan en hospitales, pero vamos a ver que no es así. A nivel mundial, se habla mucho de Estados Unidos primero, ¿por qué? Porque es ahí donde le han dado la mayor relevancia. Han empezado a investigar cuál era la incidencia y la prevalencia de las IAS en los establecimientos en Estados Unidos. Es por eso que actualmente aproximadamente 2 millones de pacientes adquieren una IA cada año en Estados Unidos. Si lo convertimos en una tasa, 10 IAs por cada 1.000 días por paciente. Y la mortalidad está en ascenso. 90.000 muertes en Estados Unidos anualmente por día. Y obviamente esto conlleva a un gasto en salud. Entonces, Estados Unidos invierte más o menos 5 millones de dólares año en tratar las IAs. Entonces, entre 80.000 y 92.000 infecciones asociadas a las atenciones en salud, principalmente se asocian al uso de catéter, que se está convirtiendo en la IA más frecuente. Hasta hace unos 10 años, el comportamiento de las IAs era primero, en primer lugar se encontraban las IAs producidas por la sonda vesical, pero en estos últimos años está tomando mayor relevancia las
las IAs asociadas a los catéteres, que están produciendo entre 80.000 y 92.000 casos anual, con una mortalidad de 28.000 por infecciones asociadas a catéter. Entonces, hay que tomar mucha atención en este dato porque este comportamiento también ya se lo está viendo a nivel nacional. Cuando hablamos de las IAs y les mencionaba que tenemos que hablar de la resistencia a los antibióticos, pues los organismos resistentes a múltiples fármacos son una de las causas principales para la presencia de las infecciones adquiridas asociadas a la atención de salud. Y obviamente son los que causan mayor morbimortalidad. En nuestro país se ha visto que el Staphylococcus aureus multidrogo resistente es una de las más preocupantes, obviamente por su alta morbimortalidad. Es importante mencionar, y es por eso que siempre se recomienda, sobre todo en los establecimientos de salud, hospitales de tercer, segundo nivel y centros de salud, siempre tener su mapa microbiológico. Es decir, cada 6 meses por lo menos, hacer, identificar los microorganismos que están presentes en estos ambientes, en los ambientes de estos establecimientos de salud. Siempre cada establecimiento tiene sus propias características, tiene sus propios microorganismos que están presentes. Son como un carnet de identidad. Entonces, tienen que conocer todos los establecimientos de salud, su mapa microbiológico, para estar alertas, atentos a qué puede desarrollar. Ojo que también pueden ser producidas algunas IAs por pacientes que llegan de afuera ya con otros microorganismos de otro establecimiento, ¿no? Entonces, las infecciones hospitalarias o infecciones nosocomiales, que antes se las denominaba, en la actualidad se las denomina infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Por qué? Como les decía a un principio, antes se pensaba que las IAs solo se daban en los hospitales y estaban asociadas directamente al tiempo de hospitalización. Pero ya realizando los estudios de investigación, se ha decidido cambiar el nombre a IAS. ¿Por qué? Porque en todo establecimiento donde se otorga servicios de salud y puede haber un procedimiento invasivo, puede generarse una IA. ¿Ya? Obviamente que hay factores de riesgo que son importantes, como en la hospitalización, el tiempo prolongado. Hay factores intrínsecos y extrínsecos, que son los que pueden determinar la presencia de una IA. Pero las IAs no se limitan o son exclusivas de los hospitales donde hay hospitalización, sino de todo establecimiento de salud donde se puede realizar procedimientos, principalmente invasivos. Entonces, ahí ya cambia el concepto, ¿verdad? Por eso se han denominado infecciones asociadas a la atención en salud. Incluso puede presentarse una IAS cuando el personal de salud realiza una atención domiciliaria. ¿Ya? Entonces, pueden ser centros, hospitales de tercer nivel, atención domiciliaria, hospitales del día, consultorios médicos donde se realizan prácticas mínimamente invasivas, centros de cirugía estética, quirófanos ambulatorios, consultorios odontológicos, etcétera. Entonces, tomar muy en cuenta este aspecto, por favor. Entonces, como definición, las infecciones asociadas a la atención en salud son aquellas infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro de salud y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso a esta patología. Estas IAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que estén recibiendo atención en salud,
puede aparecer también después de que el paciente reciba el alta. Incluso hasta un año después de haber sido dada de alta puede presentarse una IA. Y esto se ve generalmente en pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas mayores, principalmente prótesis, prótesis de cadera principalmente, que es lo más frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, una IA puede presentarse hasta después de un año de que se dio de alta al paciente. Y aquí reflexionar un poquito, ¿no? Lastimosamente, en nuestro país, en nuestro medio, no tenemos una estadística clara sobre la presencia de IAs. Sabemos que están en aumento, sí. Sabemos que hay resistencia a los antibióticos, sí. Pero realmente no sabemos cuál es la magnitud del problema, porque no contamos con datos. ¿Y por qué no contamos con datos? Porque no estamos sabiendo reconocer una IA. Sí las tratamos, pero no las notificamos. Y vean ustedes la importancia de tener el conocimiento, el concepto y saber notificar una IA. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver qué implica una IA. No solo es el tema médico como tal, ¿ya? Otra de los conceptos que se da a las infecciones asociadas a la atención en salud es que esta infección es de distinta magnitud, obviamente, depende mucho de los factores intrínsecos y extrínsecos del paciente, localizada o generalizada, de origen endógeno o exógeno, asociadas a la permanencia o concurrencia de un paciente a un hospital o centro de salud. Sabemos que no todas las infecciones hospitalarias son prevenibles, pese a que podamos nosotros activar bien nuestros protocolos de bioseguridad y todo lo demás que está inmerso en lo que es el cuidado del paciente, entre un 5 y 10% de las infecciones que se adquieren en los establecimientos de salud no pueden ser controlados. Esto puede estar reflejando una influencia de la edad, como ocurre el ejemplo de los neonatos prematuros. Los extremos de la vida son muy propensos y son de alto riesgo a estas infecciones, ¿no? Los prematuros, las personas de edad avanzada, la severidad de la enfermedad de base que puedan tener, el estado nutricional, la malnutrición y otros factores propios y particulares de cada persona. Entonces, no necesariamente podemos nosotros controlar porque también dependen estas de factores intrínsecos, endógenos, características del propio paciente, ¿ya? Y les decía que es importante que nosotros tengamos la definición exacta, cabal, de lo que son las IAs, porque la falta de conocimiento en el rubro, tanto en profesionales de salud, pues hace que no reportemos, no diagnostiquemos como tal como una IA y no lo estamos reportando. Es por eso que nosotros no podemos hacer un estudio de prevalencia en este momento para determinar cuál es el comportamiento de las IAs en nuestro país. Y obviamente, como les decía, teóricamente o hipotéticamente sabemos que están en aumento. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y obviamente no podemos tener una proyección. Y tampoco vamos a poder tener acciones específicas claras y de impacto para poder frenar estas si es que no sabemos cuál es la IA más prevalente que se está presentando, por qué tipo de, ¿no? Entonces,
vean que es importante contar con información para poder generar políticas de salud que estén orientadas a impactar positivamente en la salud de las personas. Es por eso que no tenemos un apoyo político en el sentido de políticas de salud y no hay el apoyo económico para poder desarrollar las investigaciones y las actividades que estén destinadas a frenar las infecciones. Y obviamente en los hospitales deberían funcionar los diferentes comités, entre ellos el comité de las IAS, el subcomité de las IAS, que está dentro del comité de vigilancia epidemiológica. Pero no son tan funcionales. Sí se conforman, pero no son funcionales, ¿no? Eso lo vamos a ver ampliamente ya en el diplomado, cómo deberían estar conformados, cuáles son sus funciones, qué deberían vigilar, cómo deberían vigilar, cada cuánto deberían reportar, etcétera, etcétera. Y obviamente no solo lo que es el subcomité de IAS. Cuando hablamos de las IAS, el tratar las IAS no es de un área específica, es una tarea integral, porque tiene que involucrarse hasta la parte administrativa del establecimiento de salud, ¿ya? Entonces, el manejo de las IAS es integral. No solo es el epidemiólogo, el gestor de calidad, el jefe de terapia intensiva, el jefe de cirugía, no, todos tenemos que participar en generar acciones que estén destinadas a vigilar y controlar lo que son la presencia de las IAS en los establecimientos de salud. Entonces, los hospitales, los establecimientos de salud deben de asumir un compromiso global para la implementación de un efectivo y activo programa de control de las infecciones. Tenemos bastante normativa que la vamos a ver. Hay un manual de IAS del Ministerio de Salud, una guía. Entonces, pero pocos la conocen y pocos la han podido leer. Entonces, es importante que el comité, dentro de sus principales funciones, está el de socializar este documento para que todo el personal, no solo médico, no personal de salud, sino todo el personal de un establecimiento, tenga conocimiento, desde el portero hasta el director. Tienen que saber qué es una IA, cómo se produce, qué cuidados debemos tener, porque todos somos parte de las acciones de prevención y promoción de la salud. Debemos asegurar una elevada calidad en la atención del paciente. Esto implica de que nosotros debemos activar protocolos de atención. Debemos activar todo lo que es el componente de bioseguridad, ¿no? Todo lo que es calidad, todo lo que se denomina calidad en la atención del paciente es esto, activar y ejecutar toda la normativa vigente para disminuir los riesgos al paciente. Y hay que participar de manera activa en implementar todos los programas, toda la normativa dentro del establecimiento de salud y promocionar la investigación. Y es una de las debilidades dentro de nuestro sistema de salud, la investigación. Pese a que los hospitales cuentan con los residentes, con internos, no tenemos, primero, el conocimiento de cómo debemos investigar y segundo, no estamos motivados a investigar. No tenemos esa cultura por muchas razones, desde las económicas, etcétera. Pero debemos nosotros estimular, incentivar a la investigación.
en nuestros servicios. Nosotros debemos primero contar con una estadística seria, bases de datos completas, actualizadas, bien hechas estas bases de datos, que es una gran debilidad, ¿no? Definir indicadores, variables. Esto es muy importante porque eso va a hacer que puedas tú investigar, tener información para poder demostrar qué está sucediendo y plantear tú las acciones que vayan en beneficio de tu servicio, de tu establecimiento de salud o de la institución como tal. Entonces, como les decía, las IAs pueden presentarse por infecciones en el torrente sanguíneo, por el uso del catéter venoso central, que es uno de las IAs que está tomando mayor relevancia en nuestro medio y a nivel mundial. Esto por el incremento también de pacientes que dializan, ¿no? Ha habido un incremento importante de pacientes que tienen que ingresar a diálisis y obviamente tienen que estar con la fístula o con el catéter venoso central. Y obviamente esto es un alto riesgo para contraer una infección, porque al ser un procedimiento invasivo y al estar frecuentemente en un establecimiento de salud donde hay presencia de gérmenes y donde puede haber un germen resistente a los antibióticos, pues este paciente se convierte en un paciente de alto riesgo para adquirir estas IAS y obviamente por su condición de una alta mortalidad. La tasa de infección de vías urinarias asociadas al uso del catéter urinario es la segunda causa más frecuente en nuestro medio. La tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica también es la tercera causa en nuestro país y la tasa de infección en sitio quirúrgico. Estas son las vías más frecuentes en nuestro medio que siguen un comportamiento a nivel mundial. Es la tendencia mundial, ¿ya? Entonces, este cuadro nos mostraba que antes las infecciones urinarias eran las que prevalecían con un 40% y las de cateterismo estaban en un 10%. Se ha invertido esta pirámide. Esto era hasta hace unos 10 años, ¿no? Para el 2010, 14 años. Entonces vean que el comportamiento está cambiando. Lo que no ha modificado y lo que obviamente nosotros tenemos que cuidar cuando queremos cuidar a un paciente son todos estos riesgos que están ligados al paciente o a los procedimientos médicos. Un paciente que tiene un mal estado nutricional, un paciente estresado, pacientes que están en terapias intermedias intensivas, la edad del paciente, ya sean neonatos prematuros o de la tercera edad, el sexo más frecuentes en varones. Los días de internación, que en lugar de estar 5 días, están 7, 14 o más días hospitalizados, ¿no? Y la patología de base que puedan presentar, si está controlado o no, o la magnitud de esta, pues son factores que van a determinar la presencia de una IES. Y estos son los factores endógenos. Y los exógenos, obviamente, son los que están asociados a las acciones de cateterismo venoso, sondaje vesical, vías urinarias, intubación endotraqueal, acto quirúrgico, etc. ¿Ya? Entonces vean cuáles son los factores de riesgo para el paciente. Uno de los factores que muchos no se dan cuenta cuando son autoridades, y les cuento esto que me ha sucedido, es algo que me sucedió en una institución que me decían, hay que aumentar 15 camas de hospitalización porque estamos saturados. ¿Ok?
Entonces me piden que haga un estudio para ampliación. Y lo primero que hago es recabar información para determinar primero mis indicadores de estructura. Los indicadores de estructura es número de camas, días de internación, girocam, etcétera, etcétera. Entonces utilizo cuatro indicadores y me determina, veo que estos pacientes, en lugar de estar 5 días, como dice la norma y los protocolos establecidos en la parte quirúrgica en un segundo nivel, estaban 10 a 12 días hospitalizados. Y obviamente mi sala de terapia intensiva estaba llena por complicaciones de estos pacientes. Y mi reporte de IAS era cero, no había IAS. Entonces, vean la implicancia de no ejecutar, controlar o hacer seguimiento a la implementación de los protocolos de atención. Entonces, ahí yo no necesitaba ampliar camas, ahí yo necesitaba cumplir con protocolos, ver por qué nos estaba dando de alta a los pacientes, ver por qué se me estaban complicando. Obviamente eran IAS, y obviamente había que tomar acciones radicales. Cerrar por un tiempo, tratar a estos pacientes, dar de alta a los pacientes que estaban en condiciones de alta, etcétera, etcétera. Entonces, vean que hay decisiones que tomamos sin tomar en cuenta información, indicadores básicos que nos pueden a nosotros mostrar qué pueda estar pasando, ¿no? Y dentro de las IAS hay indicadores específicos que también los vamos a ver dentro del diplomado, cómo generar estos indicadores, cómo medirlos, cada cuánto tiempo debemos medir estos indicadores y qué herramientas vamos a utilizar, los denominados bundles, ¿no? Que hay para hacer el seguimiento de las IAS. En los servicios rojos los denomino yo porque son en los que mayor atención debemos poner para buscar las IAS, principalmente terapia intensiva, neonatología, sala de partos, emergencias, quirófano. Ahí es donde en un hospital debemos buscar. Bien, y debemos seguir un protocolo de atención, debemos seguir un protocolo de aplicación de los bundles para poder identificar factores de riesgo que nos puedan estar determinando la presencia de una IA. Cuando hablamos del costo de la IA, pues no solo es un costo económico, sino también social. Obviamente, un paciente con una IA es un paciente altamente delicado, con una probabilidad alta de mortalidad. Entonces, riesgo de perder la vida nos lleva a un estrés familiar, sufrimiento familiar, el gasto económico que implica no solo al Estado, también a la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Alargamiento de la estancia y el servicio de terapia intensiva sabemos que es bastante costoso, pruebas diagnósticas adicionales y frecuentes, tratamiento farmacológico no convencional, sino con medicamentos de última generación, porque sabemos que las IAS están asociadas a microorganismos resistentes. Readmisión hospitalaria, porque si se le da de alta, se le presenta a esta infección a las 2 semanas, vuelve mayores complicaciones al hospital, incremento de listas de espera, saturación de servicios. Vean las consecuencias de no poder nosotros aplicar bien los protocolos, identificar una IA a tiempo o los riesgos de una IA para que este paciente pueda ser liberado o dado de alta rápidamente del establecimiento por alto riesgo a contraer estas. Y obviamente el gasto en Estados Unidos, 3.500 millones, en Europa 6.300 euros
millones de euros en España y en nuestro país no tenemos nosotros nada, pero de que estamos erogando gastos elevados en la atención de estos pacientes, sí. Y como les decía, no solo a la institución, no solo el Estado, sino también la familia. El 50% de las IAS son prevenibles. Identificando los factores de riesgo, fácilmente nosotros podemos reducir a un 50% la presencia de IAS en nuestro establecimiento. Y obviamente nosotros debemos activar todos nuestros programas de vigilancia activa y control de infecciones. Y esta es tarea específica del Comité de Vigilancia Epidemiológica. La vigilancia activa requiere gran cantidad de recursos, no solo recurso humano, sino también económico. Es por eso que en los POAS, los comités tienen o deberían tener una asignación de cierto monto de recurso económico para realizar las actividades que están definidas, ya normadas en cada comité. Y como les decía, dentro del Comité de Vigilancia Epidemiológica está el subcomité de las IAS específicamente, quien tiene que realizar estas actividades. Cuando hablamos de la prevención de las IAS, pues necesariamente tenemos que hablar de la mejora de gestión de datos. Lastimosamente, no contamos con bases de datos que nos puedan mostrar, reflejar una realidad respecto a las IAS. Entonces debemos mejorar esto. Es básico, principal e importante que nosotros tomemos conciencia de que debemos registrar, reconocer, diagnosticar, registrar, notificar las IAS, tener una estadística, sobre todo en los servicios que hemos denominado claves o rojos, para que hagamos un seguimiento al comportamiento. Obviamente, debemos nosotros enmarcarnos en un mapeo microbiológico, les había dicho. Y también debemos nosotros programar en nuestro POA la descontaminación biológica que debería hacerse por lo menos 3 veces al año o de acuerdo a requerimientos si es que hay un brote, porque una IA que puede producir un brote dentro de un establecimiento de salud. Entonces tenemos que tener y cumplir con protocolos de bioseguridad para los diferentes ambientes, infraestructura, equipamiento del establecimiento de salud. ¿Cómo podemos controlar la infección? Algo muy básico y que lo hemos aprendido y aplicado muy bien durante la pandemia, pero actualmente ya todos nos hemos olvidado, que es el lavado de manos. Hemos vuelto al lavado de manos doméstico y no estamos aplicando el lavado de manos con los 11 pasos que se requieren, ni tampoco estamos realizando el lavado de manos en los 5 momentos cuando nosotros atendemos al paciente. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad dentro de las clases, porque ahí vamos a ver cuáles son los 5 momentos en los que debemos sí o sí lavarnos las manos. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Cuando estamos frente a un paciente. ¿Por qué debemos lavarnos las manos? ¿Cómo debemos? ¿Cuáles son los 11 pasos? ¿Cómo hacer para que no nos olvidemos nunca, no? Cuando hice un estudio sombra en un establecimiento de salud, pues los resultados han sido interesantes. El 80% del personal de enfermería aplicaba correctamente el lavado de manos. El 90% del personal médico no aplicaba el correcto lavado de manos.
Entonces, nos falta mucho y es estar todos los días, es estar haciendo el seguimiento hasta que se convierta pues en algo rutinario. Como les decía, actualmente ya no practicamos el lavado de manos. Entonces, esta es una de las medidas de control más importantes cuando hablamos de ellas. La prescripción adecuada de medicamentos, de antibióticos principalmente. Qué importante es esto. Seguir los protocolos, seguir al paciente, su evolución, ¿no? Muchas veces lo citamos y le damos el antibiótico sin hacerle un seguimiento, sin hacerle un control. Entonces, ¿qué estamos causando? Que pueda haber una resistencia. Y obviamente esto no solo es responsabilidad del médico, sino también del paciente. Y hay muchas personas que primero acuden a las farmacias y el que está en la ventanilla pues le dice, pues este antibiótico le va a ser bien, tome 3 de estas, ¿no ve? Cuando tenía que tomar 14. Entonces, todos estos aspectos debemos de investigar. ¿Por qué? Porque nos van a permitir a nosotros tener la base científica, el respaldo para determinar políticas de salud. En su momento dado, decir, quien prescriba, pues tiene cárcel, si no es médico, ¿no ve? Porque hay que demostrar qué está sucediendo, qué está ocasionando esto. Entonces debemos de investigar y detener, demostrar que esto está sucediendo por esto. Definición de procedimientos y buenas prácticas. Obviamente, aplicar aquí todos los elementos de bioseguridad y manejo de todo lo que es el instrumental médico. Muchos no ponemos atención a los procesos de desinfección que tenemos en el área quirúrgica principalmente, ¿no? Desde el lavado de material. Cuando vamos a hacer nosotros la actividad, el procedimiento médico, no sabemos la técnica adecuada de calzarnos los guantes, de poder desinfectar, limpiar el área, no sé. Entonces no seguimos protocolos porque a veces se vuelve tan rutinario que ya hasta los guantes no nos colocamos, no nos calzamos los guantes. Entonces, este es un factor de alto riesgo para la presencia de ellas. Y si nosotros no controlamos, no hacemos seguimiento, no medimos, no identificamos, pues esto se va a seguir repitiendo. Muchas de las IAs son causadas por el mismo personal de salud, que no se ha lavado las manos porque ha hecho un mal procedimiento en el sentido de no seguir los protocolos de bioseguridad, porque no ha prescrito correctamente el antibiótico, etcétera. Entonces debemos cuidarnos nosotros como personal de salud y por eso debemos tener muy en cuenta siempre estos aspectos. Y obviamente la profilaxis, ¿no? Es un paciente, sabemos que tiene una enfermedad de base, sabemos que es de edad avanzada, etcétera, etcétera. Nosotros debemos evitar que este paciente pueda ser expuesto a. Entonces, tenemos que reducir todos los riesgos posibles para que este paciente no pueda ser presa de una IA. El cribado y aislamiento de pacientes, es decir, nosotros debemos de identificar qué pacientes son de riesgo, ese es el cribado, y obviamente qué pacientes realmente requieren estar aislados, no porque puedan contaminar a los demás, sino porque puedan también contaminarse, ¿verdad? Entonces hay que evaluar todas estas situaciones. Y obviamente el cribado del personal de salud, es decir, quiénes pueden ingresar a atender al paciente, bajo qué condiciones, no todos. Un personal de salud que está resfriado, que está con síntomas debería replegarse y que otro personal ingrese a atender este tipo de pacientes, ¿ya? Y obviamente la limpieza, ¿no? Es algo que en muchos establecimientos de salud, pues es refutado mucho.
yo entiendo, hay muchos establecimientos que uno quiere darle un aspecto bonito, ¿no? Nófrico, pero me colocan esas macetas grandotas con palmeras de plástico. Entonces, esto se convierte pues en un reservorio, atrapa polvo, atrapa microorganismos, las personas se chocan, levantan el polvo, nosotros tocamos, nos contaminamos frecuentemente. Y este es un factor de riesgo, es lo que les decía. Nosotros como personal de salud provocamos una IA por estas situaciones. Los que van a visitar a los pacientes. Entonces, debemos nosotros tener conocimiento de qué se podría o no. El empapelamiento de los hospitales o establecimientos de salud con las propagandas que aquí, que allá, por favor, hay áreas específicas donde podemos nosotros colocar información, los paneles informativos. Es ahí donde sí podríamos poner empapelar, pero no en las paredes de las salas de hospitalización, porque sabemos que la limpieza está mal hecha. ¿Por qué? Porque el personal que realiza la limpieza de un hospital, pues tiene que tener el conocimiento de cómo hacer una limpieza dentro de un establecimiento de salud, ¿no? No sé si ustedes se han fijado, el personal de limpieza está trapeando el piso, enjuaga el trapo y agarra la chapa de la puerta, cierra, listo, ya está limpio, ya ha contaminado toda la chapa. Vamos, nosotros abrimos como si nada, comemos, vamos a atender al paciente y ahí está toda la contaminación. Entonces tenemos que nosotros velar todos estos aspectos, toditos estos aspectos. La capacitación del personal de limpieza es muy importante. Los horarios. Yo he entrado a establecimientos de salud donde a las 10 de la mañana está la gente haciendo fila, los pacientes están esperando para ser atendidos, el personal de limpieza está, permisito un ratito, estoy limpiando. Un hospital que abre sus puertas a las 8 de la mañana, a las 7 ya debe estar totalmente limpio. Y cada 30 minutos en las áreas más concurridas, pues pasar un trapo con la solución de agua con hipoclorito, etcétera, etcétera. Entonces, vean que son aspectos muy importantes que nosotros dejamos pasar y que están condicionando la presencia de ellas. Y no estamos nosotros tomando acciones sobre ellas. El programa de higiene de manos debería ser activado dentro de todos los establecimientos de salud nuevamente, política de la limpia y segura. Y aquí, ¿quiénes deben conformar el comité del subcomité de las IAS, ¿no? Pero esto lo vamos a ver ampliamente ya dentro de lo que es el diplomado, ¿no? ¿Las IAS pueden provocar brotes? Claro que sí. Entonces, cuando rompemos este equilibrio entre hospedero, microorganismo y medio ambiente, se presenta un brote. Entonces, obviamente vean las consecuencias. Ya no va a ser un paciente, sino van a ser más. Y esto va a repercutir en que puedas cerrar un servicio, en que puedas cerrar un establecimiento, etcétera. Entonces, dentro del programa de diplomado y específicamente hablando de control de infecciones, vamos a hablar también del control de brotes. ¿Cómo se debería hacer el control de brotes? ¿Qué características tiene un brote? ¿Cómo nosotros podemos armar todo esto, ¿no? Bien, básicamente he querido darles estas consideraciones generales y aquí mostrarles, acá tengo cuáles son los BUNDRES, que son paquetes de procedimientos para prevención, por ejemplo, de la endometritis puerperal, pacientes están hospitalizadas después de haber tenido el procedimiento de parto o cesárea, parto
un fisiológico normal o cesárea, si el personal tiene higiene de manos, limpiar la frecuencia del tracto vaginal, anatomía estéril, equipo material para la atención, revisión de cavidad con instrumental estéril, todo esto se chequea. Y aquí podemos nosotros ver si realmente se está cumpliendo con los protocolos o cuál ha sido el factor que pueda influir en la presencia de una endometritis. Y así tenemos para la prevención de infección del sitio operatorio asociado a cirugía limpia. Aquí tenemos las asociadas a catéter urinario, a dispositivos intravasculares, ventilador mecánico, ¿no? Entonces, esto lo vamos a desarrollar obviamente ampliamente. Como ustedes pueden ver, es un tema bastante delicado, bastante importante y amplio, que lo vamos a ver detenidamente durante el desarrollo de este módulo. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Bueno, si no hay ninguna consulta, pues les quedo muy agradecido por su atención y les dejo pues con los anfitriones.